Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta. Y antes de comenzar con este video, quisiera agradecer muchísimo a todas las personas que se suscribieron al canal, ya que gracias a todos ellos ya hemos llegado a los 1000 suscriptores. Por otro lado también, si no estás suscrito al canal, te invito para que te suscribas y que formes parte de esta hermosa comunidad que estamos formando. Además, aprovecho también a decirte, si tienes alguna consulta sobre el video que estamos realizando, hacémelo saber en los comentarios, así te puedo ayudar. Por otro lado, también, si tenés algún tema en matemática que no entiendas y querés que haga algún video específico, hacémelo saber también en los comentarios y vemos cómo lo podemos solucionar. En el video de hoy vamos a ver perímetros y áreas con radicales. Como siempre, vamos a ver primero lo que es el concepto de cada uno y después vamos a hacer dos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a obtener el perímetro y en el segundo ejemplo vamos a obtener el área. Bien, entonces comencemos con el video de hoy. Vos lo primero que tenés que saber es qué es el perímetro y qué es el área. Entonces, vamos a definir lo que es el perímetro. El perímetro básicamente es la suma de los lados. Es decir, por ejemplo, en el ejercicio número A, ¿sí? Vos vas a tener que sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Y ahí vas a obtener el perímetro. Para calcular el área, vos lo que necesitas saber es, por ejemplo, vamos a intentar calcular el área de un triángulo, ¿sí? Vos tenés que elegir una medida. Por ejemplo, un cuadradito. Vamos a suponer que este cuadradito tiene 1 centímetro de cada lado, ¿sí? O sea que tu unidad va a ser en centímetros y como estás sacando un área, va a ser al cuadrado. ¿En qué consiste sacar el área? Es en ver cuántos cuadraditos de 1 centímetro cuadrado van a entrar dentro, ¿sí? Dentro de tu figura. ¿Bien? Y ahí vas a encontrar el área. ¿Bien? Para encontrar el área, nosotros utilizamos fórmulas. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos propuestos para ver cómo sacamos cada cosa. Bien, vamos con el primer ejemplo donde vamos a sacar el perímetro. ¿Sí? Acá vamos a sacar el perímetro en la figura A. Entonces, ¿qué dijimos? Que el perímetro era la suma de los lados. Yo este ejercicio te lo voy a hacer de dos maneras para que lo veas. Vos elegís después la manera que a vos más te convenga, ¿sí? O más te guste. Antes de comenzar a calcular el perímetro y el área, lo primero que tenemos que hacer siempre, ya sea perímetro o área, es descomponer y extraer factores siempre que puedas. Bien, entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer los cálculos auxiliares acá y vamos a extraer factores en la raíz de 48. Bien, descomponemos, esto nos queda 2, 24, dividido 2, nos queda 12, dividido 2, 6, 2, 3, 3 y 1. Bien, o sea que el 48 vos lo podés escribir como 2 a la cuarta por 3. Bien, o sea que esto te va a quedar 2 a la cuarta por 3, extrae factores, ¿sí? Ahí y ahí, si no te acuerdas cómo extraer factores, te dejo la recomendación. Simplificamos y esto te queda 2 por 2 por la raíz de 3, o sea, 4 raíz de 3. Ahí extrajiste factores en raíz de 48. Ahora vamos a hacer lo mismo con la raíz de 28. Descompongo 2, 7, 7, 1. O sea que esto me quedó 2 al cuadrado por la raíz de 7. Separo para poder simplificar. Y esto me quedó 2 raíz de 7. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cuánto es cada uno, ¿sí? Por los datos originales. Fíjate, acá tenés uno y acá tenés el otro. O sea, que la raíz de 48 te quedó 4 raíz de 3 más, y la raíz de 28, 2 raíz de 7. Ahora sí, empecemos a calcular el perímetro. El perímetro dijimos que era la suma de los lados. Por lo tanto, si yo quiero sumar los lados, va a ser AB, este lado, más este lado, BC, más CD, más AD. Bien, reemplazo. AB, fíjate, si es un rectángulo, este lado, vamos a hacerlo con color, ¿sí? Este lado va a ser igual a este y este lado va a ser igual a este. Por lo tanto, te va a quedar AB es raíz de 7 menos 2 raíz de 3. Bien.
BC te va a quedar más 4 raíz de 3 más 2 raíz de 7. Más CD, que es el que sigue, es raíz de 7 menos 2 raíz de 3. Y por último, AB, que es 4 raíz de 3 más 2 raíz de 7. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar todos los que tienen las mismas raíces, los mismos radicales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una suma y una resta. Tenés raíz de 7, raíz de 7, raíz de 7, raíz de 7. Y por otro lado tenemos raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 y raíz de 3. Empezamos a sumar. Raíz de 7, acá acordate que hay un 1 si no hay nada. Empezamos a sumar. 1 más 2, 3. Más 1, 4. Más 2, 6. Raíz de 7. Ahora con la raíz de 3. Menos 2. Más 4 nos queda 2. 2 menos 2, 0. Más 4 raíz de 3. Y ahí obtuve el perímetro. ¿Bien? Esta es una manera de poder obtenerlo. Ahora te voy a dar otra manera para que lo puedas obtener y creo que es mucho más fácil. Porque fíjate, mira, si yo quiero sacar el perímetro, es la suma de los lados, pero este lado es igual a este. O sea que yo puedo decir que como se repiten, puedo decir que son 2 por AB. Más lo mismo con el otro lado, 2 por BC. Bien, reemplazo. 2 por AB, ¿cuánto dijimos que valía? Raíz de 7 menos 2 raíz de 3. Más, y 2 BC, 2 por 4 raíz de 3 más 2 raíz de 7. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Si no te acordás cómo se hacía, te dejo también la recomendación por si lo querés ver. Bien, entonces, esto te queda. Acordate que acá hay un 1. 2 por 1, 2 raíz de 7, más por menos menos, 2 por 2, 4 raíz de 3, ¿sí? Ahora vamos con el otro, más 2 por 4, 8 raíz de 3, más 2 por 2, 4 raíz de 7. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar como hicimos hoy. Raíz de 7 con raíz de 7. En este caso te queda más cortito el ejercicio para poder calcular, ¿sí? Fíjate. 2 raíz de 7 más 4 raíz de 7 te quedan 6 raíz de 7. Menos 4 raíz de 3 más 8 raíz de 3 te queda más 4 raíz de 3. Y fíjate que te dio exactamente lo mismo. Y ahí obtuvimos el perímetro de una figura. Ahora, vamos a sacar el área con el ejercicio B. Bueno, vamos con el ejercicio B. Acuérdate que tenemos que sacar el área. Y el área lo sacamos, ¿sí?, mediante fórmula. El área del triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. ¿Qué vamos a necesitar? La base, que ya la tenemos, y vamos a necesitar la altura. La altura en este caso no la tenemos. Algo muy importante, que fíjate que es un triángulo isósceles, por lo tanto, este lado es igual a este. Bien, si nosotros trazamos la altura en un triángulo isósceles, la vamos a trazar acá, tiene una particularidad, que la altura te va a dividir al ángulo, ¿sí?, perpendicular a él en dos lados iguales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como hicimos en el ejercicio anterior. Primero vamos a descomponer los números. Vamos a descomponer la raíz de 8. O sea, si yo tengo la raíz de 8, 2, 4, 2, 2, 1, nos va a quedar 2 al cubo, ¿sí? Descomponemos, simplificamos y esto nos queda 2 raíz de 2. Por lo tanto, la raíz de 8 es lo mismo que decir 2 raíz de 2. Ahora veamos cómo vamos a resolver este ejercicio. Dijimos, la base la tenemos, que es raíz de 8 o 2 raíz de 2. ¿Sí? Nos falta sacar la altura. Pero fíjate que la altura, cuando nosotros trazamos la altura, ¿bien?, nos queda determinado un triángulo rectángulo, ¿sí?, porque la altura es perpendicular a la base. Entonces vamos a dibujarlo acá. Mira, te va a quedar algo así. Bien, a este vamos a ponerle el puntito O, para que lo veas bien. Entonces, este triángulo queda determinado por O, B y C. En donde mi lado BC es la raíz de 6. Y
mi base, y acá tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho? Que la altura divide al lado en dos partes iguales. Por lo tanto, este pedacito no es 2 raíz de 2, sino que ese pedacito es 2 raíz de 2 sobre 2, porque lo tenemos que dividir por la mitad. Simplificamos y nos queda raíz de 2. O sea que este pedacito es raíz de 2 y este pedacito es raíz de 2. Bien, por lo tanto, en este pedacito nos queda raíz de 2. Bien, acuérdate que es un triángulo rectángulo y nos falta sacar la altura. Bien, nos falta sacar la altura. Entonces, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué podemos usar? Podemos usar Pitágoras. ¿Qué nos decía Pitágoras? Pitágoras nos decía lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Si no te acordás cómo se hacía, también te dejo la recomendación por si querés mirarlo. Bien, la hipotenusa es siempre el lado contrario al ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la hipotenusa es raíz de 6. La elevamos al cuadrado. Más el cateto, vamos a suponer que es este cateto, es raíz de 2 al cuadrado. Más, y el otro cateto que es h, es nuestra altura, al cuadrado. Bien, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a trabajar. Vamos a simplificar. Este se nos va con este y este se nos va con este. Por lo tanto, ¿qué nos quedó? 6 es igual a 2 más h al cuadrado. Despejamos h, pasamos el 2 para el otro lado. 6 menos 2 es igual a h al cuadrado. 4 es igual a h al cuadrado. Paso como raíz. Por lo tanto, h es igual a 2. Y ahí encontré mi altura. Bien, por lo tanto, fíjate que ya encontré, ¿sí?, mi altura, que mi altura es 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Directamente vamos a reemplazar la fórmula, porque la base ya la tengo, la altura ya la tengo. Por lo tanto, mi base aquí era igual. Y acá tenés que tener mucho cuidado porque tenés que usar toda la base, no el pedacito. Toda la base completa porque vos estás sacando el área de todo el triángulo, ¿bien? No el pedacito que hicimos con la altura para obtenerla. Entonces, ¿qué te va a quedar? Usamos siempre la descomposición y la extracción de factores. Por lo tanto, si nosotros ahora reemplazamos los valores obtenidos, nos queda que la base es 2 raíz de 2 por la altura, que es 2 sobre 2. Vos para desarrollar esto lo podés simplificar o directamente lo podés desarrollar. 2 por 2, 4, raíz de 2 sobre 2, simplificamos y me queda 2 raíz de 2. Y ahí obtuviste el área del triángulo que te estaba pidiendo. Si te sirvió el video, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Te pido por favor que te sigas cuidando. Nos vemos en el próximo video. Saludos.